Alesia, ya cállate. Buenas tardes. En esta oportunidad mi compañera y yo le vamos a hablar sobre el trasplante de médula ósea. Mi compañera Alison Andrade Paz y quien les habla Jocelyn Calderón Tapia. ¿Qué es el trasplante de médula ósea? Es un procedimiento para reemplazar la médula ósea dañada o destruida por células madres con una de médula ósea sana. La médula ósea es el tejido graso y blando que se encuentra dentro de los huesos. Esta produce glóbulos rojos. Las células madres son células inmaduras en en la médula ósea, que dan origen a todas las células sanguíneas diferentes. Se puede dar dos maneras. Antes de ese trasplante hay que tener en claro que se puede administrar quimioterapias o radioterapias o ambas. Bueno, las dos maneras que tenemos es primero el tratamiento ablativo o mieloablativo. Se administran altas dosis de quimioterapia, radioterapia o ambas para destruir cualquier tipo de células cancerosas. Esto también destruye toda la médula sana que queda y permite que crezcan nuevas células madres en la médula ósea. El otro tratamiento que tenemos es el tratamiento de intensidad reducida, también llamado mini trasplante. Se suministran dosis más bajas de quimioterapia y radioterapia antes de un trasplante. Esto permite que las personas de edad más avanzada y a las personas que tienen otros problemas de salud puedan realizar el trasplante. Bueno, ¿sabías que existen tres tipos de trasplantes de médula ósea? Tenemos el autotrasplante de médula ósea, allotrasplante de médula ósea y el trasplante de sangre del cordón umbilical. En el primero, significa un término auto que viene a ser propio. Las células madres se toman de usted mismo antes de recibir radioterapia o quimioterapia con dosis muy altas. Se almacenan en un congelador y después de realizar la radioterapia o quimioterapia con dosis muy altas, las células madres se colocan de nuevo en el cuerpo para hacer que las células sanguíneas normales. Esto se le llama trasplante de rescate. En el allotrasplante de médula ósea tenemos el término halo que significa ajeno. Esto quiere decir que las células madres se extraen de otra persona que se llama donante. La mayoría de las veces el donante tiene que ser compatible en términos genéticos. Se hacen exámenes de sangre para determinar si un donante es compatible con el paciente. Un hermano o una hermana tiene muchas veces más probabilidades de ser un buen donante. Algunas veces los padres, los hijos y otros parientes son buenos donantes compatibles. Los donantes que no tienen parentesco, pero que son compatibles, se pueden encontrar a través de registros nacionales de salud de médula ósea. Y por último tenemos el trasplante de sangre del cordón umbilical. Este es un tipo de alotrasplante. Las células madres se toman del cordón umbilical de un bebé recién nacido inmediatamente después del parto. Estas células se congelan y se guardan hasta que se necesiten para un trasplante. Esto se utiliza como recurso, en verdad. Muchas de las madres actualmente también lo están haciendo, ya que lamentablemente no se sabe cuándo se puede desarrollar o no un cáncer en un futuro a su hijo. Y hablando tocando el punto de los trasplantes, tenemos el hermano como donante de médula ósea. ¿Qué sucede durante una donación de médula ósea? Bueno, en este caso primero, el donante recibe inyecciones por 5 días para ayudar a las células madres a trasladarse de la médula ósea a la sangre. Durante la recolección, la sangre que se extrae del donante a través de una vía intravenosa. La parte de los glóbulos blancos que contiene células madres se separa de una máquina y se retira para suministrarle más tarde al receptor. Los glóbulos rojos devuelven al donante a través de una vía intravenosa conectada a su brazo. Recolección de la médula ósea. Esta cirugía menor se lleva a cabo bajo anestesia general. Esto significa que el donante estará dormido y no sentirá dolor durante el procedimiento. La médula ósea se extrae de la parte trasera de los huesos pélvicos. El proceso lleva aproximadamente 1 hora. Durante esto tenemos también como aspecto psicológico importante que la donación de la médula ósea provoca diversas implicaciones psicológicas para el hermano donador, que tiene como vivencia eventos que se producen con estrés, como la enfermedad del hermano, porque al fin y al cabo ya al saber que tu hermano tiene cáncer, em, tienes un producto te sientes mal. La decisión del tratamiento, porque está en ti en saber que puedes salvar o no a tu hermano o le puede ser beneficioso. El descubrimiento de la compatibilidad y la responsabilidad del ser donador. Frente a los hallazgos, es importante que el equipo pueda trazar estrategias de intervención, tanto de carácter educativo como psicoterapéutico.
Así van a permitir atender las necesidades específicas de estos individuos en cada etapa experimentada, de modo de favorecer la expresión emocional y elaboración de los sentimientos despertados también. Estos cuidados van dirigidos al donador, deben extenderse desde el momento en que se descubre que es el día del donador hasta el final del tratamiento de su hermano. Para conseguir las células madres tenemos dos maneras. Como ya lo hemos mencionado un poco en el caso del hermano donador, el trasplante de células madres generalmente se hace después de que ya se complete la quimioterapia y la radiación. Las células madres se inyectan en un torrente sanguíneo, usualmente a través de una sonda llamada catéter venoso central. El proceso es similar a recibir una transfusión de sangre. Las células madre viajan a través de la sangre hasta la médula ósea. Tenemos la recolección de médula ósea. Como se puede visualizar en la imagen, esta es una cirugía menor que se realiza bajo anestesia general. Esto significa que el donante va a estar dormido, sin dolor durante el procedimiento. La médula ósea se saca de la parte posterior de ambos huesos de la cadera y la cantidad es la que se extrae dependiendo del peso de la persona que la está recibiendo. Tenemos la leucocitaferesis. En primer lugar, el donante va a recibir varios días de inyecciones para ayudar a que las células madres se desplacen desde la médula ósea hacia la sangre. Durante este proceso se extrae la sangre del donante a través de la vía intravenosa. Luego se separa la parte de los glóbulos blancos que contienen las células madres en una máquina y se extrae para dárselas al receptor, como se puede aplicar en la imagen. Se trabaja con donante y después se trabaja con el receptor. Los glóbulos rojos se devuelven a los donantes. ¿Por qué es importante realizar este procedimiento? Bueno, los médicos creen que para muchos tipos de cáncer, los glóbulos blancos del donante pueden atacar a cualquier célula cancerosa que quede, como cuando los glóbulos atacan a las bacterias o al virus a combatir una infección. Su proveedor de atención médica puede recomendar un trasplante de médula ósea si se tiene cáncer como leucemia, linfoma, mielodisplasia o mieloma múltiple. ¿Qué síntomas y riesgos se presentan al realizar un trasplante? Un trasplante de médula ósea puede causar los siguientes síntomas: dolor torácico, reducción de presión arterial, fiebre, escalofríos, sófaco, sabor raro en la boca, dolor de cabeza, ronchas, náuseas, dolor y dificultad para respirar. Unas posibles complicaciones de un trasplante de médula ósea dependen de muchos factores, como su edad, su salud general, la compatibilidad del donante y el tipo de médula ósea que recibió: autotrasplante, allotrasplante o sangre del cordón umbilical. El procedimiento. Antes del procedimiento tenemos tres puntos importantes. El primero va a ser que su proveedor o hospital donde está realizándose el trasplante le va a preguntar sobre su historia clínica y llevar a cabo un examen físico. A usted, de igual manera, le harán muchos exámenes antes de comenzar el tratamiento. Como segundo punto, tenemos que antes del trasplante se le pondrán una o dos sondas llamadas catéteres venosos centrales dentro de un vaso sanguíneo en el cuello y en los brazos. Esta sonda permite que el paciente reciba tratamientos líquidos y algunas veces nutrición. También se va a utilizar para extraer la sangre. Y como tercer punto importante, antes del procedimiento, es que el proveedor o el hospital donde se realice probablemente le hablarán sobre el estrés emocional de someterse a un trasplante de médula ósea. Es posible que usted como paciente quiera reunirse, tener una charla con un consejero, con un psicólogo. Es importante igualmente hablar con la familia, con los hijos, para ayudarlos a entender lo que se debe esperar, dependiendo la edad también del paciente que se va a llevar a cabo, ¿no? Si es un hijo, hablar con los padres y con las personas más cercanas; si es un padre, hablar con los hijos y con los padres de igual manera si tuviera. Ahora le doy el pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas tardes, a mí me tocó después del procedimiento. Según el tratamiento que se emplea, donde se haga o toda parte de un autotrasplante o allotrasplante, se puede hacer de una manera ambulatoria. Esto significa que usted no tiene que estar en el hospital de un día para otro. La duración de la hospitalización depende de si desarrolla complicaciones relacionadas con el trasplante, el tipo de trasplante, los procedimientos de su centro médico. Mientras que usted está en el hospital, el equipo de atención monitorea cuidadosamente todo, los signos vitales y esas cosas. Recibirá medicamentos para prevenir alguna enfermedad, como injerto control de huéspedes, así como prevenir algunas infecciones. Es probable que necesite muchas transfusiones de sangre. Recibirá alimentación a través de una vía intravenosa hasta que pueda comer por la boca. Y los efectos estomacales y secundarios y las úlceras bucales que hayan desaparecido.
Una vez que deje el hospital, asegúrese de seguir las instrucciones sobre cómo cuidar a usted mismo en casa. Al siguiente, por favor. Pero a nosotros como también psicólogos nos importa. El trasplante de la médula ósea es un proceso terapéutico que consta de varias fases. Cada una de ellas ocasiona que el paciente y su familia con diferentes necesidades y reacciones psicológicas emocionales. La psicología cuenta con diversidad de técnicas para fornecer recursos y potenciar al paciente. 1. Reacciones psicológicas en las fases del trasplante. En la primera fase, los pacientes tienen que hacer frente a un diagnóstico, ya que un protocolo de tratamiento complejo y requiere una rápida adaptación a la nueva situación de la enfermedad. Se ha visto que entre el 20 y el 30% de los pacientes presentan complicaciones psicológicas a largo de sus condiciones. En los pacientes oncológicos, las complicaciones suelen ser de forma de cuadros ansiosos, síntomas de depresión y baja autoestima. El número 2. En la frase del pre-trasplante aparecen las reacciones iniciales del diagnóstico. Generalmente eh, produce un profundo impacto que se caracteriza por una sucesión de emociones, angustia, miedo, incertidumbre, ansiedad y en la mayoría de casos el temor a la muerte. Esto se da bastante, la verdad. Estas emociones varían dependiendo a las distintas fases que se encuentra el paciente y se requiere un ajuste psicológico que constituye un proceso adaptativo al paciente. El número 3. En esta etapa cobra una especial importancia de la información y comunicación, ya que por la parte del personal sanitario, en las primeras consultas, el médico es donde se gestan las actitudes del paciente, la aceptación, el diagnóstico y el tratamiento. El momento del consentimiento informado ha sido identificado en un momento de gran potencial estrés, ya que los pacientes deben decidir someterse a un procedimiento a causa de esta enfermedad, ¿verdad? El paciente que acepta el tratamiento acepta sin una garantía de curación, ofrece su consentimiento para procedimientos médicos invasivos y la hospitalización inmediata. Las características esenciales en enfrentarse en un periodo de espera lleno de ansiedad y miedo y tensión. En el periodo de hospitalización es especialmente difícil, ya que debido a la inmunosupresión, el paciente es más susceptible a infecciones, a enfermarse, y es obvio que el paciente debe estar en una zona protegida, permanecer en aislamiento durante unas semanas para cuidar sus, su ciclo vital. El aislamiento genera mayor irritabilidad, se ponen en un estado deprimido, le genera ansiedad al estar solos, alucinaciones, insomnio y confusión del 49% de los pacientes. El funcionamiento psicológico de los pacientes tiende a estar muy unido al estado físico. Y también los pacientes tienen sentimiento, o sea, tienen una sensación de pérdida de control, eh, y pierden su habilidad para manejar los acontecimientos. En la fase de hospitalización, donde existe una fase de la mayor vulnerabilidad psicológico para el paciente. El siguiente. 3. En la fase post-trasplante de alta hospitalaria, se inicia con cierto temor al abandono y a la seguridad que proporciona el hospital. La preparación para el alta hospitalaria también es un momento importante del nivel psicológico, ya que aparecen sentimientos de esperanza, de que yo me voy a recuperar, o sea, empiezan a crecer esos sentimientos. Y junto al temor de abandonar el área protegida, o sea, les da miedo enfermarse, que vuelvan a recaer, y a la vigilancia continuada del equipo médico. La transición desde la enfermedad a vivir como superviviente de el TMO provoca muchos cambios psicológicos y emocionales en el paciente y la familia. El estrés acumulado, junto a las continuas visitas clínicas, disminuye la vitalidad psíquica, pérdida de memoria y dificulta la concentración. Los síntomas más comunes son el insomnio, la fatiga, complicaciones físicas y crónicas que prolongan la ausencia del trabajo o a la escuela. La evaluación psicológica del paciente.
La evaluación psicológica debe cubrir varias áreas. Las más relevantes es el nivel de información y la capacidad del paciente. Las relaciones familiares son determinantes en la recuperación psicológica emocional, observando los conflictos y la baja cohesión familiar. Pretrasplante son predictores de los problemas psicosociales tras el trasplante. La intervención psicológica. La intervención psicológica pretende mejorar la adaptación del paciente ante su enfermedad y su tratamiento a desarrollar, potenciar sus recursos, estrategias que favorezcan la adherencia del tratamiento. La mayoría de intervenciones psicológicas con el paciente utilizan la combinación de las técnicas cognitivo-conductual para el manejo del estrés. Programas psicoeducativos. Número 1. La educación para la salud, información de la comunicación con los profesionales, la habilidad del afrontamiento, manejo del estrés, prevención de respuestas y el manejo de dificultades específicas. Y el programa psicoeducativo se lleva a cabo en 6 sesiones previas a la infusión de las células. Grupos de ayuda mutua. Comprenden un conjunto de personas que se reúnen para compartir una experiencia problemática en común. Para obtener un beneficio mutuo o individual. No requiere la participación de un profesional, ya que esto puede ser por el promotor o el asesor del grupo. La terapia cognitivo-conductual. Este modelo de psicoterapia está descrito para pacientes con trastornos psicopatológicos reactivos a la enfermedad. La terapia individual se ha visto eficaz en el manejo del dolor, ansiedad y desórdenes de alimentación y la depresión. La modificación de la conducta tiene como objetivo promover el cambio a través de técnicas de intervención psicológicas que ayuden a los pacientes a adaptar actitudes y valoraciones con conductas útiles para adaptarse a la situación del trasplante de médula ósea. Y eso es todo, profesor, espero le guste. Gracias. Gracias. Ya está.